A pocos días de producirse, la declaración del presidente del gobierno Pedro Sánchez ante el juez Peinado. Las reacciones no paran de producirse y son cada vez más los expertos los que están criticando abiertamente el procedimiento. Uno de los últimos casos ha sido el del catedrático de Derecho Penal Manuel Cancio, que entrevistado en televisión no ha dudado en desmontar de la siguiente manera las actuaciones del polémico juez. Me gustaría que hiciera una primera valoración de todo lo que estamos viendo, de esta instrucción del juez Peinado. A usted, como catedrático de Derecho Penal, ¿qué le parece? Bueno, yo creo que es evidente que tiene muchos elementos muy llamativos, ¿no? De todas maneras, yo, para enmarcar la valoración de esta instrucción, deberíamos tener en cuenta que, en contra de lo que suele pasar en España, digamos, la valoración como delito o como conducta lícita no es lo único que importa, ¿no? Es decir, no todo lo que no es delito está bien. Aquí estamos hablando estrictamente, al menos yo, solamente del aspecto no político, sino del aspecto jurídico. Entonces, desde el punto de vista jurídico, esta instrucción tiene muchos elementos que son muy llamativos, no desde un punto de vista teórico, sino como han señalado personas que han estado en la práctica del proceso penal, porque son muy sorprendentes, muy difíciles de entender, son diferentes a lo que pasa en otros casos. Por ejemplo. Pues mire, la cuestión, digamos, que yo creo que es más accesible desde una perspectiva no técnica, ¿no? En España tenemos la regla, siempre ha funcionado así, que determinadas personas, en el marco de una investigación judicial, de una instrucción, pueden declarar por escrito cuando se trata de cuestiones de las que han tenido conocimiento, de que están relacionadas con su cargo público. Y si se tratara de cuestiones de índole personal, privado, pues entonces el juez de instrucción, la juez de instrucción, por deferencia se desplaza a su lugar de trabajo, ¿no? Bien, si aquí estamos ante una investigación que está siguiendo adelante el magistrado instructor por un delito de tráfico de influencias, es evidente que el presidente del gobierno, como han señalado Nieva o Martín Pallín, pues hombre, algo tendrá que ver con este tráfico de influencias, porque es su influencia, la del presidente del gobierno, la que presuntamente, de acuerdo con Vox y otras agrupaciones similares, se ha estado usando. Por lo tanto, ¿cómo es posible que se pretenda citar al presidente del gobierno como testigo, como si fuera una cuestión personal, cuando es evidente que estamos hablando no de Pedro Sánchez Castejón, sino del presidente del gobierno, de cuya influencia supuestamente se ha abusado? Esto ya es algo que es evidente para cualquiera, no se puede comprender por qué razón no puede declarar por escrito como se ha hecho siempre. ¿Existe algún mecanismo legal que obligue a Peinado a cambiar su decisión de interrogar a Sánchez en Moncloa? Existen los recursos. Entonces, los recursos se dirigen, en primer lugar, a que él mismo reconsidere la resolución que ha tomado, y luego existe la posibilidad de recurrir a la audiencia provincial. Luego, la audiencia provincial pues controla los tiempos de la contestación de este recurso. Entonces, si no va a contestar antes de la fecha que con tanta premura ha señalado el instructor, que es el 30 de este mes, pues entonces lo que diga la audiencia provincial es irrelevante. Mientras no se haya producido la resolución del concurso presentado por la Fiscalía y por las defensas, pues quien gobierna el desarrollo de la instrucción es el juez de instrucción. Ya saben ustedes, conocen el dicho de que la persona más poderosa en un determinado país no es la reina, no es la presidenta del gobierno, sino es la juez de instrucción. Mientras no entren en funcionamiento los recursos, manda y gobierna esa investigación. ¿Podría la audiencia provincial dar celeridad a decir, bueno, en lugar de en septiembre, que es cuando han dicho que van a ver si esto se tiene en cuenta, adelantarlo al lunes, a hoy, a martes? ¿O eso es imposible? Debido a la infradotación de medios de nuestros órganos judiciales, que es espectacular, y no estamos hablando de esto cuando deberíamos estar hablando, pues hay una sobrecarga muy notable. Lo que ocurre es que el recurso contra la citación, que desde mi punto de vista está plenamente fundamentado en la ley, si se contesta en septiembre, pues obviamente decae el sentido procesal del recurso. Entonces, yo no sé cómo tendrá organizada la audiencia provincial su sistema de recursos, pero si estamos hablando de una citación que se ha hecho con tanta rapidez,
para que el recurso tenga sentido debería resolverse ahora, pero quizás pues no sea esa la prioridad de la audiencia provincial. Veremos. Veremos, sí. Bueno, ¿está justificada la citación de Sánchez para la investigación de este caso, bajo su punto de vista? El juez de instrucción gobierna la investigación. Entonces, seguro que esta persona, en los años que ha estado en esta función, pues ha ido generando experiencia. Desde mi perspectiva, sobre todo desde mi perspectiva práctica, no tanto como teórico del derecho penal, es muy llamativo porque no parece que se esté sirviendo a los objetivos de la investigación. Le digo, Pedro Sánchez, en este procedimiento, muy probablemente debería estar como investigado, si tiene algún sentido que no se ha acabado de concretar. ¿Quién presionó a quién? Que en eso consiste el delito de tráfico de influencias. De esto no hemos estado hablando. Claro. No han declarado los miembros de la mesa técnica que resolvieron. Entonces, al presidente del gobierno, ¿qué le van a preguntar? Aparte de que debe estar declarando como investigado. ¿Qué le van a preguntar si no hay nada con lo que pueda confrontarse? Le van a preguntar, aparte de que no está obligado a declarar, porque de momento formalmente investigada está solamente su señora, él no está obligado a declarar, ¿qué le van a preguntar? No ha salido, todo lo que hay en esta causa sale en los medios de comunicación, en algunos medios de comunicación muy rápidamente. No ha salido que haya habido ninguna presión por parte de alguien del entorno de esta persona investigada sobre quienes adjudicaban. Entonces, ¿qué le van a preguntar en este momento al presidente del gobierno? Desde el punto de vista de la investigación no tiene sentido citarlo ahora. Ninguno, de ninguna clase. Esa es mi opinión. ¿Y tiene una opinión sobre por qué Peinado tendría interés en desplazarse a Moncloa si no tiene ningún sentido que lo haga como marido? ¿Por qué no se puede desprender de su condición de presidente del gobierno? Bueno, por supuesto se desprenderá de su condición de presidente de gobierno en determinados momentos vitales, eso espero por su bien, pero no en este asunto, porque estamos hablando de si su señora ha usado la influencia que deriva de su condición de presidente del gobierno para obtener una adjudicación pública. Entonces él no puede verse en este contexto fuera del presidente del gobierno. Desde mi punto de vista, su citación no está justificada. Entonces, ¿por qué razón lo hace el magistrado instructor? Pues eso es un juicio de intenciones que no admite análisis jurídico. Yo creo que esto perjudica a los intereses de la investigación si los intereses de la investigación no son que ahora haya mucho ruido, sino que por el contrario, al final se obtengan unos indicios sólidos que permitan que esto llegue a juicio. Si el fin de la investigación, de la instrucción judicial es este, como prescribe la ley, pues entonces yo no entiendo en absoluto cuál es el orden de los factores y el modo de hacerlo en este caso, porque creo que perjudica a la efectividad de la investigación. Hemos oído al ministro Óscar Puente decir que la instrucción del juez Peinado es una nulidad de libro. ¿Esto es parecido a acusarle de prevaricación, aunque no haya utilizado esa palabra? Bueno, la prevaricación es un delito que tiene dos partes, ¿no? La primera parte es que objetivamente lo que se está haciendo, lo que se resuelve es groseramente contrario a la ley, ¿no? O sea, por un lado tiene que contradecir frontalmente a la ley, que no haya una manera de ver la ley que permita esta solución. Esto es bastante difícil, pero puede conseguirse. Desde mi punto de vista, en la causa ha habido algunas resoluciones que no son conformes a derecho, que no son interpretables. Pero es que el delito de prevaricación requiere, digamos, además de una parte subjetiva, o que con plena intención el juez esté persiguiendo otros objetivos espurios y que quiera torcer el derecho, o que lo haga por ignorancia inexcusable, es decir, por impericia profesional insoportable, ¿no? Entonces, probar ese lado subjetivo, cuál es la intención del magistrado instructor, pues es muy difícil, ¿no? El delito de prevaricación, además, como es obvio, debe ser enjuiciado no por un tribunal popular, sino por jueces profesionales. Es muy difícil llegar a afirmar que un juez cometa una prevaricación y está bien que eso sea así, para que puedan dictar sentencia con tranquilidad.
Chao.